varias personas intentaron contrarrestar los efectos del macabro juego de la ballena azul. Y es así que en Internet surgieron otros desafíos positivos, como por ejemplo el reto de la ballena rosa. Fíjense de qué se trata. Las ballenas rosas no existen, pero es posible que te encuentres con alguna de ellas navegando por Internet. Se trata de un desafío que nació en respuesta a la ballena azul, un siniestro juego que se ha extendido en las últimas semanas a través de las redes sociales y que llega a invitar a niños y jóvenes al suicidio. La ballena rosa es una iniciativa que surgió en Brasil, el primer país latinoamericano en el que se documentaron casos relacionados con la ballena azul. A diferencia de la ballena azul, su homónima rosa no busca la muerte, sino la vida. Sigue la misma dinámica que el juego macabro, estableciendo 50 retos diarios, difundiéndose a través de Internet y enfocándose en los jóvenes, pero con un fin muy diferente: convertir los siniestros desafíos de la ballena azul en pruebas positivas. El juego propone a los niños ser generosos con alguien, hacer reír a otra persona, expresar cariño, fomentar la autoestima, elogiar a un compañero que sufra acoso escolar o hacer nuevos amigos. El último reto es salvar una vida. Queremos demostrar que Internet también puede usarse para hacer el bien. Comparte el amor con este desafío, dicen sus creadores en el sitio web del proyecto. El sitio web está disponible en portugués, español e inglés y en él se explican con detalle cuáles son los desafíos y cómo participar. También a través de las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter y grupos de WhatsApp, ha surgido otra iniciativa que se llama La Ballena Verde y su objetivo es educar a los jóvenes proponiéndoles una serie de retos para que hagan las tareas del hogar y sean responsables, llegando a la hora al colegio, a la casa, haciendo su cama y obteniendo buenas calificaciones.